Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hermanos en Cristo y María? Por acá quienes habla, Fray Giovanni Luicio Más, y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Somos caballeros, somos laicos consagrados al servicio de la Santa Madre Iglesia. Muchos hermanos sacerdotes y muchas personas que ven nuestros podcasts, que ven nuestros programas, que ven nuestro canal, nos dijeron, Fray, ¿por qué no prepara un podcast para darle respuesta a muchas personas que hablan mal de la iglesia con referente a los bienes, con referente al Banco Ambrosiano, o sea, el Banco del Vaticano, sobre los bienes de la iglesia? Y me mandaron un video y estuve analizando el video. Bueno, y son gente de las sectas, sobre todo los masones, estas sectas evangélicas que lo que hacen es criticar a la Iglesia Católica. Sabemos que está dirigida por hombres y que tenemos muchos defectos nosotros, pero la Iglesia fue fundada por Jesucristo, instituida por Él. Y de eso hay basamento histórico. Cuando usted agarra el asistente Google y pregunta quién fue el fundador de la Iglesia Católica, le va a contestar el asistente Google que es Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, yo espero que esta conversación usted la pueda transmitir a muchos y a muchas personas para darle una respuesta sobre la Iglesia Católica. Antes de comenzar, íbamos a entrar en misa. Yo soy un fraile, ¿no? Estaba acompañando al padre Alex Arias. Saludos, padre Alex. Fray Alex, que está en Ciudad Bolívar, en la arquidiócesis de Ciudad Bolívar. Padre Alex, allá en la iglesia San Francisco de Asís, Colegio San Francisco de Asís. Y el padre Alex, bueno, todo vestido de blanco, mi hábito es blanco, con la cruz patria al frente. Y cuando estamos ya en procesión, una de estas señoras le dice, padre, ¿cómo usted va a salir así con la casulla sucia? ¿Dónde está sucia? Y cuando ve, una manchita. Todo era blanco, pero la que resaltaba era la manchita. Cuando terminó la misa, el padre Alex me conversa en la sacristía, me dice, así es la vida, hermano Giovanni. La gente no ve la pureza de la iglesia, solo ve el puntico negro allí. Hoy quiero resaltarle la pureza de la iglesia. Hermanos, vean ustedes, aquí tengo estadísticas. Muy frecuentemente yo me encuentro con personas, como le he dicho, que mantienen una constante crítica destructiva sobre la Iglesia Católica y suelen resaltar solo cosas negativas, y la mayoría de las veces terminan creando una leyenda negra así en las redes, muy alejada de la realidad, que a su vez es transmitida por otras personas, las cuales es una especie de círculo vicioso y comienzan a hacer lo mismo. Es por eso que lo que me han pedido, he querido crear esta sección acá en mi podcast, donde pretendo resaltar todas aquellas cosas buenas y positivas de la Iglesia que ha hecho por la humanidad y hacer una buena apologética, una buena defensa. Me quiero basar primeramente en el canon 1254, que dice que por derecho nativo e independientemente de la potestad civil, la Iglesia Católica, cristiana católica, puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines. Aunque la Iglesia Católica no es una institución benéfico-caritativa, acuérdense que la fe sin obra es una fe muerta, ¿no? Vean ustedes, mis queridos hermanos, el dinero que recibe y que dedica a desarrollar toda su labor la Iglesia tiene distintos orígenes. Las aportaciones directas de los fieles, ya sea por medio de las colectas o donativos o suscripciones de algunas revistas de apoyo, de herencias y legados, y también de las asignaciones tributarias en el caso de algunos países en Europa, como en el caso de España, ¿no?
Alemania también, la cantidad que se recibe del porcentaje de los impuestos de contribuyentes que así lo decidan, se reparte solidariamente desde el Fondo Común Interdiocesano en estos países desarrollados, que ojalá en Venezuela se pudiera hacer eso, porque la iglesia venezolana hace milagros para lo poquito que le entra. ¿Ustedes creen que lo que se aporta en las colectas da para sostener al cura, a la iglesia? Porque nosotros tenemos templos, los colegios, las aportaciones directas y voluntarias de nuestros fieles se obtienen por diferentes causas, como he dicho, las colectas, donativos, legados, herencias. Con todo esto es que la iglesia mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente puede ayudar y a construir como modelo económico muy sostenible que tenemos nosotros en la iglesia, ya que gracias a esos aportes en la financiación se puede administrar el presupuesto de forma más eficaz para ir afrontando, por supuesto, los distintos problemas del día a día que van surgiendo en las distintas diócesis de nuestro país. Las aportaciones directas y voluntarias, hermanos, de los fieles son la principal fuente de financiación de las diócesis y, por supuesto, del trabajo de los sacerdotes y religiosos. La mayoría son profesionales, están en universidades, están trabajando en el día a día en colegios, son profesores, docentes. Y esto evidentemente supone más de un tercio, estas entradas, más de un tercio de los recursos disponibles. Dese cuenta que en Venezuela, según llegaron al 33% del total de los recursos de la iglesia, las aportaciones directas. Ha disminuido, la pandemia ha hecho esto, más bien la iglesia tiene que dar a los fieles en este momento. Si tú eres de aquellos que ves solo cosas malas en la iglesia, yo te invito a que te tomes un tiempo a revisar este podcast, a investigar si lo que aquí te voy a decir es cierto o no. Y luego, pregúntate sinceramente si la imagen que tienes de la iglesia corresponde a la realidad. Si eres un cristiano católico que tiene que enfrentarte frecuentemente a la crítica de tus amigos y conocidos anticatólicos, también te invito a que veas este podcast. Podrás así ayudarlos a tener una perspectiva más clara y salir de su error. Te voy a decir, déjame chequear aquí los minutos, porque no quiero extenderme mucho, ¿no? Estoy mirando aquí los minutos, en el reloj que tengo acá. Vamos a hablar de las buenas obras, o sea, no vamos a ver la manchita, vamos a ver lo blanco. Yo he tomado esto de la agencia Fides, algunos datos, porque tengo que hacer resumen, ¿no? Tomados del anuario estadístico de la iglesia actualizado el 31 de diciembre, se cuenta del 2020. La iglesia católica en África nada más. Vean ustedes, aquí voy a chequear. La iglesia católica sostiene en ese continente 12.496 escuelas maternas, 33.263 escuelas primarias, 9.838 escuelas secundarias, 1.074 hospitales, 5.373 dispensarios, 186 leproserías, 753 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 979 orfanatos, 1.997 jardines de infancia, 1.590 consultorios matrimoniales, 2.947 centros de educación o reeducación, 1.279 otras instituciones. La Iglesia Católica en nuestra América. La Iglesia sostiene en nuestro continente 15.788 escuelas maternas, 22.562 escuelas primarias, 11.053 escuelas secundarias, 1.669 hospitales, 5.000 dispensarios, 38 leproserías, 3.839 casas para ancianos, enfermos crónicos, minusválidos, 2.463 orfanatos, 3.715 jardines de infancia,
4.827 consultorías matrimoniales, 13.652 centros de educación y reeducación, 4.239 otras instituciones. La Iglesia Católica en Asia, imagínense, 13.683 escuelas maternas, y así van subiendo las estadísticas. La Iglesia Católica en Europa, 23.602 escuelas maternas, 17.000 escuelas primarias, 10.000 escuelas secundarias, 1.363 hospitales, 2.947 dispensarios, y así sucesivamente. La gran cantidad. La escuela católica en Oceanía, bueno, las cifras son inmensas. O sea, en resumen, porque no vamos a pasar todo el tiempo acá, en total tenemos que la Iglesia, hermanos míos, administra un total de 67.264 escuelas maternas frecuentadas por 6 millones, oigan bien, 386.497 alumnos, 91.694 escuelas primarias que representan 29 millones, 838 alumnos, 41.210 institutos de secundarias por más o menos 16.778 alumnos. Además, sigue 1.894 jóvenes de escuelas superiores, y hay más de 1 millón de jóvenes esparcidos por todo el mundo, también en universidades de alto nivel, universidades, institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia Cristiana Católica. Comprenden 5.388 hospitales. En fin, la cifra es sumamente grande. Para más detalle, ustedes pueden consultar las estadísticas de la Iglesia Cristiana Católica, en especial de Jornada Misionera. Se meten en esa página. Eso sin contar, hermano, algunas organizaciones o movimientos católicos. Es imposible recopilar en un solo podcast todas las organizaciones y movimientos cristianos católicos en este momento, y que están colaborando, ayudando a la humanidad. Cáritas Internacional. Cáritas Internacional es una confederación de 162 organizaciones cristianas católicas de asistencia, de desarrollo, de servicio social, que trabaja en la construcción de un mundo mejor para los pobres y oprimidos. Oigan bien, en más de 200 países y territorios. Cáritas trabaja sin tener en cuenta la confesión, la raza, género, etnia de sus beneficiarios. Y es una de las más amplias redes humanitarias en todo el mundo, reconocida. La misión de Cáritas se arraiga en la doctrina social de la Iglesia, centrándose, hermanos, en la dignidad de la persona humana. Trabajo de Cáritas por los pobres manifiesta el amor de Dios por todo lo creado. Cáritas crea en los pobres y oprimidos una dignidad humana. Es el objeto de Cáritas. Lo que hace única a Cáritas es su presencia constante en las comunidades antes, durante y después de la crisis. Así podríamos también hablar de las acciones de Cáritas en Haití, internacional. Más de 2.300.000 damnificados los está asistiendo, los está ayudando. Cáritas en España afronta la grave crisis de alimentos allá en España, que lo hay. Cáritas en Chile, Cáritas en Venezuela. Bueno, en Venezuela necesita desarrollarse más. Y en muchas diócesis hay que ponerle el pecho a Cáritas y poner personas capaces, o sea, hermanos capaces que puedan llevar a Cáritas adelante. Cáritas en Perú. ¿Y qué pensar de las órdenes religiosas? ¿Qué pensar de las misioneras de la caridad? Las órdenes religiosas, Fe y Alegría también, que es una institución con las escuelas a nivel mundial, que nació en Venezuela. La orden de la Madre Teresa de Calcuta, la institución Manos Unidas, Movimiento Sin Nombre, la Orden Templaria y su fundación Ángeles Solidarios, también en el mundo. Nosotros acá en nuestra diócesis de Barcelona, del Tigre. Bueno, cuando estaba en Barcelona también lo hacíamos, hacemos mucho, y no estamos esperando que nos den un espaldarazo, sí, nada.
Más bien la iglesia callada con lo que hacemos nosotros, porque lo hacemos silencioso. Ni siquiera el obispo ha dicho, caramba, qué bueno, ¿por qué no estamos buscando eso nosotros? Es ayudar, porque de hecho, el ser religioso ya tenemos que ser caritativos. Los franciscanos, las siervas del plan de Dios, la orden de Malta. Miren, hermanos, la contribución a lo largo de la historia que ha hecho la iglesia es la contribución en el arte, la música, la arquitectura, la ciencia, el derecho, la economía son innegables. Negar eso, usted está siendo egoísta. Profundiza en el legado del cristianismo hoy, a menudo desconocido y negado. ¿Sí? Negado. La labor civilizadora de los monasterios en la Edad Media, el nacimiento de universidades, las maravillas del arte, de las catedrales, el desarrollo de la ciencia experimental desde finales de la Edad Media, los orígenes del derecho internacional, los procedentes de la economía moderna en la escuela a nivel mundial, ha sido la Iglesia Católica, el desarrollo de las obras de beneficencia cuando nadie se preocupa por lo más pobre, la progresiva erradicación de muchas conductas inhumanas. En conjunto, se ve cómo la fe ha sido una fuente inspiradora de iniciativas y energía para hacer el bien. En conclusión, esto es solo una pequeña muestra de algunas cosas que los anticatólicos, tú anticatólico, masón, de estas sectas evangélicas o los hablachentos, deberían tomar en cuenta antes de perseverar en su afán de hablar mal de la iglesia. Intentaré ir completando este podcast poco a poco, y si tú tienes información que te parece sería apropiado agregar, escríbeme en mi podcast, dale me gusta, pon tu opinión, y este video, este podcast, por favor, transmítelo, mándalo. Yo te lo voy a mandar a ti, sea sacerdote, sea religioso, sea laico consagrado, sea obispo, para que se sepa. No hagamos como lo que nos pasó al padre Alex y a mí, que las señoras que están en la iglesia, las señoras, Dios las bendiga, ¿no? En vez de ver lo blanco de la casulla y del atuendo, solamente vio la manchita. Acá, yo te estoy mostrando todo lo blanco de la iglesia. La manchita, sí, ayúdanos a lavar la manchita. Les ha hablado para ustedes Fray Giovanni Luicio Más y pertenezco, oigan, a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo en Venezuela. Soy su prior, su superior, legal y canónicamente. Y para que no lo sepan, tenemos una fundación por muchos años llamada Ángeles Solidarios, que he venido trabajando calladita, no solamente en esta diócesis del Tigre, sino en muchas diócesis. Que no hemos hecho mucha bulla. Que tenemos que sacar la foto para comprobar a quienes nos ayudan a nosotros, a dónde llega el beneficio. Sí, somos Iglesia Católica. Lo que hagan la Iglesia Católica es una unidad, no somos una secta que estamos divididos. Dios los bendiga en Cristo y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.